Bien, buenas tardes. Qué gusto saludar a los amigos que acá acompañan. Un gusto, don Julián Estrada, por acompañarnos. Doña Cristina, gracias también por estar con nosotros. Esteban querido. Magda está ahorita en espera, así que vamos a iniciar mientras yo voy a dar una muy breve introducción, porque acá lo importante es escucharlos a ustedes y contarles que vamos a tener una presentación de aproximadamente 8 minutos cada uno para luego tener una última ronda de cierre, porque como saben tenemos este evento, tiene eventos paralelos y también tenemos eventos posteriores. Como bien se decía en la presentación, cuando nosotros hablamos de cocinas regionales, también hablamos que hay una nueva oportunidad que yo creo que las cocinas nos están dando en este contexto. Hemos visto no solamente a nuestro alrededor, sino también en nuestra casa, ese regreso importante a la cocina, a ese espacio que nos ha convocado nuevamente y que de pronto las bodegas se quedaron sin harina, la gente empezó a hacer cosas que antes no hacía, pero también nos hemos dado cuenta que era importante empezar a pensar en una alimentación más saludable, no tanto por temas ya de moda, sino por temas que están relacionados a nuestra autoprotección y que mucho de ello está inscrito en nuestras cocinas regionales. Mucho de ello es parte de lo que normalmente se ha venido dando hace mucho tiempo. Yo lo que les quería llevar a la convocatoria en este evento es contarles para que provocarlos y que ustedes puedan constatarlo, de que San José de Chiquitos representa mucho de lo que hizo que nosotros nos enamorásemos de las cocinas regionales. Yo soy de Perú, no soy de Bolivia, pero les cuento que he sido uno de los que cayó no solamente a primera vista, sino que hemos regresado muchas veces. Y en esta oportunidad tenemos la cuarta edición que se da, que felizmente no se interrumpió. En San José de Chiquitos todavía está pasando que la gente cocina, que hay conversaciones alrededor de la mesa y que las familias entienden que sus preparaciones son como puntos de enlace entre una generación y otra. También hemos visto que es fácil darte cuenta de que las funciones que las cocinas cumplen en estos lugares no solamente son una función fisiológica, sino que será una real comunicación intergeneracional. Un pan de arroz puede ser la posibilidad de que alrededor de esa preparación una abuela, una madre y una hija estén compartiendo. Y lo que nos pasa a los que vamos por primera vez a los pozocas, que de hecho quiere decir visitante, es que nos lo expresan desde la cocina. Parte de este esfuerzo tiene que ver con que en la próxima salida, en los viajes que la ciudad tan cerca que tiene de Santa Cruz y ustedes mismos, queridos invitados, nos posibilite poder también ser parte de ello y en una próxima edición del evento contar con ustedes. Sin más, yo quería darle el pase a nuestro amigo y maestro Julián Estrada, una persona a la cual conozco y tengo la oportunidad de seguir y contar con su amistad desde hace muchos años. El año 2003 tuve la posibilidad yo de conocer su trabajo, pero para no contarles solamente mi vivencia con él, voy a leer su breve hoja de vida, que sé que es mucho más larga de lo que les voy a decir. El señor Julián Estrada, antropólogo de la Universidad de Antioquia, estudios de administración hotelera en Bruselas, Bélgica, profesor universitario, comentarista y periodista gastronómico en revistas y periódicos locales y nacionales, director de 2 investigaciones sobre la cocina popular colombiana, Colombia de Sal y Dulce del año 2004, Cocina Popular Colombiana 2006, y merecedor del galardón Vida y Obra otorgado por Bogotá, Madrid, Fusión 2019. Importante también anotar que ha sido uno de los propulsores y quien de una u otra forma generó que cocinas regionales, este espacio que se creó hace algunos años, donde hablábamos nosotros de la importancia de la preservación de este patrimonio, se haya podido dar en el año 2011 en Bogotá, gracias a su enorme esfuerzo, que también tuve la oportunidad de participar. Don Julián, es abierta la pregunta, pero yo creo que también como para poder provocar, ¿es
posible o tiene el sentido hablar de cocinas con identidad en el medio de una de las catástrofes más grandes que vive nuestra generación? No te escucho, Julián, querido. ¿Aló? Perdón, ya. Hola, Andrés. Te agradezco tus palabras. Quiero saludar a cada uno de los presentes. Veo que ya Maggie entró, Cristina, Esteban, en fin, con mucha emoción y muy sentido agradecimiento de estar acá y pues bueno, me has dado el lujo y el reconocimiento de iniciar. A ver, Andrés, comienzo por contestar lo que me estás preguntando. Mira, esta situación de pandemia y esto que está viviendo el mundo, realmente, sí, he escrito recientemente una columna periodística diciendo de que hay dos profesiones en la actualidad que vienen sufriendo un amplio deterioro en tanto que, ¿sí?, se han democratizado y popularizado, por decirlo de esta manera, ¿sí? Y son los fotógrafos y los cocineros. Todo el mundo utiliza hoy cámara de fotografía a partir de su celular y de manera casi que con el mismo virus se exponencializó la cocina. Eso tiene muchas aristas y tendríamos que ver de manera depurada. Yo quisiera más conversar en lo que regionalización y cocinas regionales significa, porque también hay una caricaturización y todo el mundo está opinando de este tema, y no es que no se pueda opinar, ni que haya que ser experto para opinar, pero la verdad es que yo quisiera o hago un llamado a quienes venimos trabajando más desde la óptica del estudio social y cultural de la cocina, que para aquellos que están trabajando en aras a unos beneficios de tipo económico y empresarial con quienes no difiero. No quiero pretender o decir que quienes trabajan en el mundo de una economía libre de mercado estén todos absolutamente equivocados. No, no se trata de eso. Quiero decir que las cocinas regionales, y con esto de la globalización y con esto de las redes, en fin, están corriendo grandes riesgos para desaparecer. Y lo digo porque hoy la velocidad de la comunicación, ¿sí?, y la inmediatez que se logra por las redes, me parece a mí que estamos obteniendo los resultados de que las culturas, las pequeñas cocinas, que son las que realmente manejan en los patrimonios, ¿sí?, culinarios, tienden a desaparecer en aras a una homogenización y a una idea equívoca de las cocinas nacionales. Yo soy anticocina nacional, yo soy antiplato nacional. Para mí ese no es el faro que tiene mi dirección investigativa. A mí no me interesa conocer un plato ícono de la cocina colombiana. A mí me interesa conocer la proliferación de platos, de sistemas y de técnicas que hay en la cocina colombiana. Los turistas, el turismo, ¿sí?, el turismo necesita de la cocina no necesita del turismo. Y el turismo, estoy haciendo una generalización, pero el turismo le ha hecho un gran daño a las cocinas regionales. Porque las economías de mercado y la economía de libre mercado, las nuevas generaciones, en pueblos como en los pequeños pueblos y en las ruralidades del país, ¿sí?, de los países latinoamericanos, las nuevas generaciones, en ese afán de emprendimiento, en ese afán de obtener dinero, en ese afán de salir de la pobreza, ¿sí?, pues trabajan es con las leyes del mercado y con la demanda.
y hay un gran proceso de aculturación. Las cocinas regionales, en lo rural sobre todo, se han perdido en mi país. Uno llegaba hasta hace 10 o 15 años a un pequeño pueblo campesino, ¿sí? Que no es una redundancia lo que estoy diciendo, ¿sí? Y podía encontrar la papa rellena, podía encontrar las harinas nativas trabajadas con mezclas de queso, lo que llamamos nuestros buñuelos, nuestro pan de yuca, nuestro pan de queso, chorizos de recetas completamente autóctonas, en fin. Y era una plaza llena de aromas y de sabores. Hoy no vemos sino panzerotis, sitios de lasaña, pollo apanado, ¿sí? El pollo a la broster, la cocina italiana, la cocina, con todo el respeto, la cocina mexicana, en fin, y nuestra cocina aborigen y vernácula no se encuentra. Atención, quiero terminar con esto. Me parece fundamental este tema de las cocinas regionales, la región como un concepto que merece un mayor análisis de saber qué es lo que denominamos región, y sobre todo región cultural, no geopolítica, ¿sí? Y no político-administrativa, ¿sí? Las cocinas regionales, culturales de los países, ¿sí? Y ante todo, esas cocinas que son, se conforman de dos categorías, lo urbano y lo campesino. La región siempre tiene esos dos niveles, un nivel urbano y un nivel rural. Y yo creo que ahí dejo ese tema abierto porque hay mucho que decir y mucho que distinguir. Hay puntos comunes y puntos muy diferenciales entre una cocina rural y una cocina urbana. Dejo ahí por el momento. Muchas gracias, Julián. Esto es como, disculpen la analogía, ¿no? Como cuando pasa en el fútbol y se van a los penales y pones al primer pateador, ¿no? Entonces, ahí te la juegas, en realidad, pero de hecho que esta ha sido una muy buena selección. Gracias, Julián, por lo que nos dices. Y yo te voy a dejar con una pregunta para la ronda siguiente. Vale. Inevitablemente vamos a tener nosotros movimientos que se van a dar hacia las zonas sobre todo rurales, hacia el llamado turismo y cercanía, y no vamos a poder contener esto que pasa, con lo cual efectivamente el turismo, querámoslo o no, es parte como la ley de la gravedad, ¿no? ¿Cuál es el rol nuestro, en todo caso, de personas como quienes nos acompañan acá, o en todo caso la academia o instituciones que trabajan en pos de esto, para que esa incursión de visitantes, de turistas, bajo estas leyes, que evidentemente son leyes del mercado, no generen un impacto que logre erosionar a nuestras cocinas? O sea, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cuál sería el trabajo a realizar? Porque sea a lo que te refieres. Hace 20 años en la ciudad de Cusco, en la Plaza de Armas, de 20 restaurantes, 19 eran pizzerías. Y tú no estabas en Cusco, tú estabas en Verona, ¿no? Y vieron cosas que pasaron, y actualmente regresas a esa plaza y te das cuenta que hay una cocina no solamente cusqueña, sino de muchas regiones de nuestro país que está representada, porque entendemos que más gente va a Cusco que a Lima, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí te dejo picando esa pregunta. Voy a invitar a Cristina, nos acompañe ahora. Gracias, Cristina, por acompañarnos. Estoy seguro que no va a ser la última vez que podamos nosotros contar contigo. De hecho, te vamos a comprometer para que vengas y conozcas a José y Chiquitos. Voy a presentarla a Cristina Barros, de México. Ella es maestra en letras por la UNAM. En 1994 publica con Mónica del Villar El Santo Olor de la Panadería, lo cual hay un vínculo importante ahí, y luego diversos libros en coautoría con Marco Buenrostro. El más reciente es Tlaquero, Alimentación y Cultura de los Antiguos Mexicanos. Discúlpame si lo dije mal. En el año 2004 redactó la justificación técnica y el capítulo Riesgos para el expediente Pueblos del Maíz. Es articulista en el diario La Jornada, recibió la presea Miguel Otón de Mendizábal en el año 2000,
por su contribución a la conservación, protección y difusión de nuestro patrimonio cultural, desde Conjunta y MA. En marzo de 2018 fue nombrada caballero por decreto de la Orden Mundial del Mercadillo Culinario en Francia. Actualmente colabora en la curaduría museográfica para el espacio cultural Senkai, la Casa del Maíz y de la Cultura Alimentaria. Es integrante de la Unión de Científicos comprometidos con la sociedad y de la campaña Sin Maíz no hay país. Muchas gracias, Cristina, por acompañarnos. Adelante, por favor. No, pues muchas gracias, Andrés. Agradecida soy yo contigo de verdad por estar aquí. También saludo, como ya lo ha hecho Juliana, pues al propio Julián, a Esteban, a Magda, con mucho afecto, con mucho gusto de estar. Además, ahora sí que en Bolivia, de alguna manera, ¿no? Y hermanada con todos ustedes. Que finalmente eso somos, ¿no? Países hermanos del sur de los Estados Unidos, porque todavía nos faltan por ahí los Pimas, ¿no? Los Navajos, los Oran, todos estos pueblos que se parecen a nosotros en tantas cosas, y yo creo que el maíz es algo de lo que nos une. Pues yo en principio estoy de acuerdo con lo que Julián ha planteado. Definitivamente yo también soy anticocina nacional y antiplatillos nacionales. Me parece una imposición absurda, y más en nuestros países, que son países biodiversos, que tienen una gran cantidad de paisajes, de ecosistemas, y además una gran cantidad de culturas. ¿Cómo se puede generalizar y juntar bajo un solo nombre? Y es imposible. Es decir, es la suma en todo caso de todas esas cocinas regionales, lo que se llamaría cocina nacional. Sin embargo, y estando de acuerdo en principio en el tema del turismo, que me hace mucho ruido a mí también, sobre todo porque cuando me tocó presentar el expediente ante la UNESCO en 2004 para la patrimonialización de la cocina mexicana, la inscripción pues en la lista de patrimonio inmaterial, mi visión era muy distinta a la que evidentemente tenían quienes desde entonces empujaran este hecho. Y me refiero concretamente a quienes desde el Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana presentaron después en 2010 el nuevo expediente, que ese sí, obtuvo el pasar a la lista del patrimonio intangible. Lo que vi inmediatamente, y ya lo había visto desde 2004, es que la intención era unir patrimonio y turismo. Y eso me parecía francamente grave, preocupante, y me lo sigue pareciendo. Es decir, no he visto al conservatorio, por ejemplo, en las luchas que hemos tenido que dar contra otros aspectos que me parecen tanto más graves quizá que el propio turismo, y me voy a referir desde luego a la agricultura industrial, a la imposición tremenda de esta agricultura, que en parte es la que ha arrasado con la posibilidad de una producción local y propia. Esta además agricultura industrial, que pues, es causa del cambio climático en buena medida, que contamina suelos, que contamina los mantos de agua, pero que además arrasa con bosques y con selvas, como podemos ver en fotografías verdaderamente angustiosas en mi propia tierra, México, en Chiapas, por ejemplo, palma aceitera, y ahí se acaban la selva, y bueno, en los países hermanos, Brasil, lo mismo, y en fin, yo creo que todos ustedes son testigos. Argentina no me dejará mentir con el caso de la soya transgénica, que también ya es una amenaza en México, en la península de Yucatán. Entonces, este es un tema que me parece de la mayor importancia, digamos, como uno de los problemas severos que estamos viviendo. Y luego un modelo extractivo, un modelo impositivo que en efecto, como menciona Julián, para una forma de turismo homogeneiza y que además provoca la migración del campo a las ciudades, y con ello la consiguiente pérdida de transmisión posible de conocimiento generacional, que es muy preocupante. Tanto los campesinos y campesinas con sus hijos, hijas,
cómo las madres que preparan los alimentos, etcétera, con su propia descendencia, pues está perdiendo ese camino. Entonces, a mí estos aspectos me preocupan. Además, con esta epidemia de COVID-19 en México, lo que hemos visto es que esta agricultura industrial asociada a la industria de alimentos chatarra ha sido la causa de obesidad y diabetes y de un alto índice de mortalidad en nuestro país que nos ha resultado profundamente doloroso y que nos obliga a repensar completamente en el modelo alimentario con el cual sustituimos nuestra manera tradicional de comer a partir del maíz y la milpa sobre todo, ¿no? Entonces, son motivos de reflexión, hemos estado muy preocupados y desde luego desde la campaña Sin Maíz No Hay País, tratando de detener la presencia del maíz transgénico que va en contra de las variedades nativas de los maíces que son nuestro alimento principal. Y por otro lado, también las leyes que privatizan las semillas, que pues son obvio, como lo está en la palabra, ¿verdad?, el fundamento de todas nuestras cocinas. Entonces, ahí hay otros temas que me resultan preocupantes y en los que tal vez tendríamos también que reflexionar, ¿no? Yo también aquí lo dejaría, creo que aquí me detengo. Muy bien, Cristina. Gracias por tu valiosa intervención. De hecho, anotaba varios temas que estaban relacionados a lo que nos comentas y me lleva a reflexionar también porque a veces pareciera que no hubo mundo antes del COVID y como que no pasaba nada antes y teníamos muchas discusiones pendientes. Y de hecho que si no estuviésemos nosotros ahora, por ejemplo, vía un Zoom, estaríamos probablemente alrededor de una mesa conversando temas que quedaron pendientes, ¿no? Temas como bien lo dices, el impacto que tiene la industria alimentaria con nuestra salud, la gran cadena de desperdicios y desechos que se da y la ineficiencia para tener a niños con hambre y desnutrición, la poca y la muy mala distribución que hay en la pequeña agricultura y pesca artesanal, así estos movimientos gastronómicos, y evidentemente el tema que tú tocas altamente sensible, que está relacionado a esta soberanía alimentaria frente a lo que viene pasando con el tema de los transgénicos. Y por eso que a uno le llama la atención cuando dicen el regreso a la normalidad, pero en realidad la normalidad es el problema. O sea, ¿vamos nosotros a seguir esperando a regresar a esa normalidad? O lo que podemos pensar es que hay un nuevo momento, y disculpa mi excesivo optimismo de unas cosas, pero es posible, y acá yo te lo dejo, te digo una pregunta un poco compleja, de que cuando nosotros hablemos de una forma de conocer un territorio desde la cocina, llámese turismo o las visitas que se dan de manera natural antes de que el turismo sea la única forma de conocer un sitio, tendría que ponerse al servicio del territorio temas como los que estamos hablando, tendrían que inscribirse en los hacedores del turismo gastronómico. O sea, ya no solamente el itinerario, la foto bonita y el mantel puesto, sino que estos temas sean parte de la construcción, o es demasiado pedirle a este momento en el cual vamos a vivir. Te agradezco, Cristina, nuevamente. Muchas gracias, querida Maggie, por estar desde el inicio del evento. Sí, muy bien caracterizada. Gracias por venir y gracias por estar acá. Y yo te voy a presentar ahora Magda Choquevilca, aunque nos haya Agustino Andillo, pero le pido al operador que por favor renombre a Magda. Voy a presentarla. Magda Choquevilca nos acompaña desde Argentina. Ella es ingeniera agrónoma, coordinadora de campo del proyecto Cultivos Andinos. Fue una de las que iniciaron el movimiento para la conservación de la biodiversidad, el respeto por el suelo, la cultura y el rol de los agricultores. Junto a ellos organizó ferias en donde se intercambian semillas y se difunde el cultivo artesanal y los conocimientos culinarios de la región. Fue distinguida por la Embajada de Francia por ser una personalidad relevante, coordinadora de la Tecnicatura en Cocina Regional y Cultura Alimentaria Tumaya en Jujuy, Argentina.
Muchas gracias, Magda, por acompañarnos y te escuchamos. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por estar, por invitarme, por volver a ver a los amigos. Al principio escuchaba con un poco de eco, pero bueno, retomando un poco algunas de las cosas que se estaban diciendo y en relación a nuestra cocina regional. Yo creo que el seno de la cocina regional o la nodriza es la cultura alimentaria que hemos venido sosteniendo. Cuando digo cultura alimentaria es que aprendemos a comer, cómo lo aprendemos, desde qué lugar aprendemos a comer. Y en este último tiempo, la comunicación nos ha hecho entender de que la función de lo que comemos tiene otra dimensión. Nos va a hacer más flacos, más jóvenes, nos va a dar el espíritu de eterno. Y me parece que las lógicas con las que comemos en el marco de lo que vivimos en el campo, de los que vivimos en lugares donde la cocina regional tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con el alma de los pueblos, con que está asociada a nuestros cultivos, está asociada a nuestra cultura, está asociada a nuestros saberes, está asociado a otras cosas que tienen que ver con nuestro ser y con nuestro hacer. Y en este marco, yo, digamos, hablando un poco del turismo y de la cultura alimentaria, yo creo que el turismo es una herramienta para la gastronomía, pero la gastronomía, la cocina regional, tiene su anclaje en los pueblos, en la dinámica de los pueblos, Mira, mi abuela sabía decir, cada cultivo tiene su vocación y es así. No se siembra en cualquier momento, no se cosecha en cualquier momento, y eso tiene un aspecto. Algunos que están relacionados con el afecto, otros con la ritualidad, otros con la posibilidad de sostener por mucho más tiempo. Por ejemplo, yo te doy un ejemplo. Acá la gente cuando siembra la papa es para la Navidad, para el Año Nuevo, para la Santa, para una serie de cosas, inclusive para guardar para cuando no haya. Entonces, estas lógicas que tiene la cocina regional, arraigadas a nuestro ser y a nuestro hacer, me parece que nos tenemos que volver a instalar. Hoy yo diría, ¿cuántos de nosotros pensamos qué ponemos en la mesa y desde qué lugar ponemos lo que ponemos en la mesa? Y relacionando con lo que vos planteabas del turismo y de todas estas cuestiones en el webinar anterior, creo que el turismo es un visitante a nuestra casa, pero la cocina regional se tiene que consolidar en nuestra casa. Están invitados todos, pero sosteniendo nuestras lógicas de comensalidad. Y por otro lado, acá en el noroeste argentino, también es una gran interpelación al sistema educativo. Desde ese lugar, por ejemplo, muy orgullosa, los ámbitos rurales no poseen una situación de equidad frente a la relación a las cuestiones urbanas para aprender cocina. Acá en Jujuy, en Argentina, tenemos una tecnicatura pública y gratuita para los hijos de los agricultores en cocina regional y cultura alimentaria. Y eso a nosotros nos ha dado un cambio estructural, porque los chicos pueden traer el saber de la casa, hacerlo conversar con los otros saberes, pero en una situación de igual a igual. Por eso creo, Andrés, que cuando uno habla de cocina regional, no está descontextualizado del sistema educativo, del sistema geopolítico, del sistema geocultural. Tiene que estar atravesado, pero por otro lado también, del sector de políticas públicas, que no son las políticas de gobierno, son las que nosotros vamos creando desde el hacer cotidiano.
Podemos tener un gobierno u otro, pero el Estado somos todos. Y en esto, reivindicar el rol de todos y cada uno en reconocer en la cocina un hecho político, un hecho cultural, un hecho social, pero básicamente un hecho amoroso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Magda. Quería apuntar varias cosas de lo que nos decías, pero en todo caso me parece importante por tu rol que vienes cumpliendo hace mucho tiempo en el trabajo de la formación, es y dártela como una reflexión y pregunta para la ronda siguiente, es en este tema en el cual venimos viendo nosotros que en las cocinas regionales, como bien nos decía Julián, estamos asistiendo a una erosión de ellas y si no hacemos algo, es posible que perdamos gran parte de esa información que ya se está perdiendo en los recetarios, tanto rurales como urbanos, como también bien nos lo apuntaba. El rol de esta nueva generación, el rol de la educación y de los jóvenes del mundo rural, o sea, en esta ecuación, digamos, cómo tendríamos nosotros que también hacerlos parte y no que sean actores pasivos, ¿no? Y que reciban las recetas que uno les da, digamos, para usar esa figura. He tenido y tengo la oportunidad de ser parte de un proyecto que busca la articulación entre la pequeña agricultura y espacios como el mercado, y hemos notado que los casos que han funcionado y han tenido una articulación justa son aquellos en los cuales las siguientes generaciones se pusieron en medio y que tienen una mirada de estos dos mares y que han cumplido muchísimo. Aprovecho a contarles que en Bolivia hay un centro de formación que se llama MANCA, que está dirigido hacia los jóvenes del mundo rural. Actualmente tiene más de 3.000 egresados y que son ahora tomadores de decisiones en la pequeña agricultura. Entonces, ese rol vamos a conversarlo. Esteban, te dije al final también, con la misma lógica de los penales, un gusto verte, un gusto saludarte, qué bueno que nos acompañes y voy a pasar a hacer la presentación tuya, Esteban. Esteban Tapia nos acompaña desde Ecuador. Él es profesor de la Universidad de San Francisco de Quito, consejero de Slow Food para la región andina, coordinador de Slow Food Ecuador, es autor del libro A Comer, Recetario Ilustrado de Pueblos y Nacionalidades del Ecuador y varios artículos en revistas, periódicos y publicaciones. Coordinación del proyecto de salvaguarda del patrimonio inmaterial alimentario del Ecuador. Muchas gracias, Esteban, nuevamente por ser parte de este espacio y te escuchamos. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, querido Andrés, qué gusto a través de estos medios encontrarnos, Julián, un honor, Cristina, también Magda, un saludo y un abrazo fraterno, y a través de este espacio, pues a toda la gente que está en este bellísimo sector boliviano, felicitaciones por estas iniciativas que nos acercan, que nos hacen como reflexionar alrededor de nuestras historias y de nuestros quehaceres también. Entonces, muy, muy contento de escucharlos y sobre todo, cada vez que tanto Cristina, Julián o Magda hablan, yo aprendo muchísimo, así que gracias por esas lecciones y esos aprendizajes. Bueno, yo les saludo desde Ecuador, un abrazo desde la universidad, desde Slow Food. Tengo una pequeña guía para los 8 minutos que les voy a hablar, así que me voy a permitir el lujo de compartirles un poco de lo que quiero comentar, de lo que quiero hablar con ustedes. Y realmente desde el Ecuador, pues hay muchas cosas, ¿no? que para nosotros son como vitales de entendernos primero, de conocernos, de poder como ver realmente cuál es nuestro paisaje, cuál es nuestra realidad, para luego poder ir tomando como las decisiones acertadas que nos permitan tratar de hacer como un buen camino alrededor de la identidad de la cocina y también medir un poco el impacto que puede tener el turismo y si es que este turismo sustentable puede llegar a ser como un aporte, un baluarte para reforzar las identidades, mejorar la economía y conservar los patrimonios, ¿no? Entonces, bueno, así de manera breve les quiero contar un poco sobre la cocina ecuatoriana. Es una cocina basada en la diversidad. Es el país que se conoce como el de los 4 mundos, donde habitan 14 nacionalidades, 18 pueblos reconocidos. Tenemos 750 sopas inventariadas,
Eso quiere decir que podemos tomar una sopa cada día y durante 2 años no repetiríamos una de nuestras sopas. Y tiene esta cocina que tiene como esta temporalidad, ¿no? Entre la ancestral, la criolla, la contemporánea. Hicimos un trabajo como importante, creo yo, desde el tema del reconocimiento de la agricultura, de lo que mencionaban algunos de las personas que hablaron anteriormente, como la base de esta alimentación, de esta identidad. Sin eso no podríamos nosotros vivir. Entonces, los sistemas ingeniosos de patrimonio agrícola nacional fueron identificados en un trabajo liderado por el proyecto Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial del Culinario del Ecuador y también por la FAO, ¿no? Entonces, bueno, se hizo este mapeo, se encontraron estos sistemas en los cuales los seres humanos transformamos los paisajes naturales, los decimos paisajes alimentarios, y se basan en la biodiversidad en las que se sostiene la cocina, ¿no? Entonces encontramos estos 8, que en realidad son 7 sistemas y un subsistema. Pero sin embargo, a pesar de todo eso, tenemos un mundo un poco al revés, ¿no? Cuando vemos los índices de nuestro país, tenemos 60% de desnutrición infantil rural, tenemos un 60% de malnutrición urbana, y el lugar donde se producen nuestros alimentos, donde debería estar toda la riqueza, tenemos un 40% de pobreza rural. Así que eso nos pone a reflexionar un poco, que si es que lo que ustedes mencionaban, ¿no? El tema de volver a la normalidad, ojalá no volvamos de esa normalidad antes de la pandemia, porque eso es lo que nos tenía así como estamos. En el trabajo del patrimonio alimentario, ya consolidado así con este tema, ¿no? Para nosotros es importantísimo basarnos en toda esa diversidad que tiene, sobre todo con la simbología, con la parte cultural, identitaria, pero reflexionando acerca de estos patrimonios culturales y naturales que son los que son complementarios, ¿no? No podría haber el uno sin el otro. Entonces hicimos un pequeño estudio para ver qué pasaba con nuestra cocina, con nuestra identidad, con nuestro patrimonio alimentario. Participaron 8 instituciones de educación superior, 120 estudiantes y profesores, 2 equipos consultores coordinados por el proyecto desde el Ministerio de Cultura y Patrimonio, en el cual levantamos 800 fichas de productos primarios de elaboraciones culinarias que la gente consideraba en todo este territorio, en toda esta diversidad, como parte de su identidad y de su patrimonio, ¿no? Su cocina, algo así como tu madre, ¿no? El afecto que puedes tener en la parte de la identidad. Y entonces, cuando empezamos a ver los resultados de este levantamiento, por ejemplo en la Amazonía, ahora dividimos en 2 partes, ¿no? Porque nuestros territorios en la Amazonía son muy diferentes políticamente a nuestros territorios en la costa, en la sierra y en las Islas Galápagos. Porque para nosotros, claro, la idea de concebir el territorio, como mencionaba acertadamente Julián, no es un tema geopolítico, no es un tema administrativo, es un tema de construcción política lo que uno hace. Entonces, bueno, en la Amazonía se encuentra esa diversidad de pueblos, y cuando veíamos cuál era la distribución de los alimentos que la gente los consideraba parte de su identidad, se distribuyó en ese pastel multicolor que ustedes ven, ¿no? Era obvio. Pero lo triste nos vino después, porque sin embargo, cuando veías qué pasaba con estos alimentos, se veía que el 86% de estos alimentos son nativos de este sector. El 7% apenas eran criollos y otros que estaban luego de la llegada de los hispanos, ¿no? Sin embargo, en el estado de conservación, ahí es donde se nos prenden las alarmas, ¿no? Porque en la mitad del patrimonio alimentario de los pueblos amazónicos, de la gente que vive de la Amazonía en el Ecuador, está en peligro o es escaso. Es decir, el 50% de esos productos ya los niños no los identifican, los jóvenes no los comen, y los adultos han perdido la posibilidad de conocerlos y de cocinarlos, ¿no? Algo parecido nos pasaba en Costa Sierra de Galápagos con el tema del origen de esta alimentación. Como les digo, estos son los datos de este levantamiento de 800 fichas, un poquito más, 830 y algo son, pero bueno, sí, digamos que en general. Y cuando veíamos el tema de cómo estaba este estado de conservación, entre escaso y en peligro estaba ya el 61% de los alimentos. O sea, las 2/3 partes de lo que los ecuatorianos consideramos nuestro patrimonio alimentario, ya no es común encontrarlos en los hogares, en los mercados, en las plazas, en los restaurantes. Entonces, y ahí es donde, claro, imagínense para un educador en gastronomía, para una persona como yo que estudio, que enseño y que estudio también la gastronomía,
tenemos que reorientarnos, ¿no? Porque no es posible que esta sea la realidad, no es posible que estos números nos den un bofetón y nos digan en qué estamos trabajando nosotros. Y creo que entre las cosas que ustedes mencionaron y que mencionaron muy acertadamente, por ejemplo, el tema de la agroindustria, el tema de estos grandes desplazamientos de pueblos y de territorios, de arrozar territorios, por ejemplo, para que en el 80% de los pueblos del manglar hayan sido desplazados y el manglar destruido, para que se pongan piscinas camaroneras. Entonces, alguna vez escuché a colegas míos que decían que la cocina ecuatoriana va a estar en su punto, en su cenit, cuando en todas las capitales del mundo se coma camarón ecuatoriano. Y yo decía, Dios mío, espero que no llegue ese día, porque eso significaría que hemos arrasado con esa diversidad, que hemos arrasado con toda la cultura local, y que nosotros no nos podemos posicionar a través de un monocultivo o la producción masiva y agresiva de un producto. Entonces, creo que hay mucho que hacer respecto al tema alimentario en general, pero cada territorio también tiene que entender un poco sus diversidades y cómo a través de estas escoger la forma en la cual preservar todo esto que llamamos cocinas regionales. Así que mil gracias, eso es lo que les quería contar desde acá. Muchas gracias, Esteban. Felicitaciones por el trabajo que se viene realizando, ¿no? Y por ahí va un poco mi pregunta que te voy a hacer, pero también en tanto representas también al sector de los cocineros profesionales que están también en el tema de la formación, desde la universidad o de las publicaciones, investigaciones que vienen realizando. Hace algún tiempo se discutía y conversábamos, yo recuerdo, en los encuentros sobre las cocinas regionales y la preservación, los espacios andinos, recordarás Julián y recordarás Magda, cuando hablábamos de esto. Siempre nos preguntaban a los que íbamos con chaqueta blanca cuál es el rol del cocinero en el desarrollo de las cocinas regionales, y era parte, digamos, de esto, pero yo creo, algunos años después, me parece que más estuvimos nuestra generación en buscar a cocineros importantes más que cocineros útiles, ¿no? Y estamos pagando ahorita esa factura en realidad. ¿Cuál debería ser, digamos, en este momento de reset donde estamos empezando y la cocina nos da una oportunidad, realmente los puntos de agenda que deberíamos cubrir, no solamente los cocineros dentro de las cocinas, sino en general en esta ecuación donde claramente la cocina es tan importante que no solamente se la podemos dejar a cocineros, y te lo dice un cocinero, digamos, ¿no? Entonces, por ahí va esta reflexión y vamos a iniciar la última parte. Con mucha pena lo digo, porque me encantaría seguir discutiendo estos temas, aprender con ustedes. En la cual vamos a tener 2 minutos a partir de esa pregunta-reflexión que les hice. Y vamos a iniciar nuevamente contigo, querido Julián. No te escucho, Julián. Voy a retomar la pregunta con que al cerrar la primera intervención me decías cuál sería el rol, ¿no? ¿Cuál sería nuestro rol en esos movimientos turísticos? Fue lo que te interpreté. ¿Estoy en lo cierto? Sí. Entonces, con base a esa pregunta, yo siempre he considerado, y ella toma, digamos que tiene puntos comunes con otros procesos de investigación, pero yo diría que nuestro rol, el rol de los cocineros profesionales y el rol de los investigadores alrededor de la cocina como patrimonio cultural y como un elemento fundamental de todas las culturas nuestras, ¿sí? El rol fundamental, el gran compromiso es crear una estrategia de pedagogía, ¿sí? De pedagogía para que todos esos otros subtemas, que no los digo como subtemas no por su importancia, sino porque son un grupo de temas que están que son vasos comunicantes, todos ellos deben de comenzar a entrar en una estrategia, ¿sí? Estrategia de pedagogía que tiene que ir de la mano con algo que comentaba ahora Meggy, ¿sí? Y son las
políticas de Estado, ¿sí? No políticas de gobierno, sino políticas de Estado, independientemente de la afiliación política del gobierno que esté en turno, ¿sí? Y esa pedagogía, algo México nos ha dado, asumo yo, un cierto ejemplo con aquello que ha pasado con la comida chatarra y con las loncheras de los niños en los jardines infantiles. No sé si estoy con una mala información, Cristina, pero yo he entendido de que ya hay una legislación nacional, de que ya los gobiernos, y hay una política de Estado con respecto a la existencia y a la prohibición de que en las loncheras de los niños aparezca comida chatarra, y que no sé si estoy diciendo lo cierto. Es cierto para un estado, por lo pronto, que es el estado de Oaxaca, pero lo que es un hecho es el etiquetado frontal, muy cercano al etiquetado frontal chileno. ¿no? Esto es reciente y ha sido, yo creo que un gran avance, y lo que sí se ha percibido a lo largo de estos meses de pandemia es que la Secretaría de Salud, unida a un grupo amplio de secretarías, están generando ya políticas transversales con seriedad, digamos, ¿no? No son estas políticas que yo no estoy de acuerdo con Magra, públicas, construidas desde arriba, pero que no son más que paja, sino que parecen ser más auténticas y pueden llevarnos a mejores puertos. Gracias, Julián, por la invitación. Era eso, entonces sí, es en algún estado ya de México se está desarrollando, pero quiero cerrar e insistir entonces de que es una estrategia amplia en donde diferentes estamentos, investigadores, profesores de academia culinaria, cocineros, propietarios de restaurantes, aquello que en las economías nuestras de libre mercado se llama el sector de servicios, hoteles, en fin, tengamos claro de que hay una necesidad de intervenir y de cambiar, y de intervenir sobre todo en la mira de los grandes inconvenientes y lo que en contravía de lo que queremos está haciendo, ¿sí?, la ausencia de una soberanía alimentaria, ¿sí? Es fundamental esa categoría, la de la soberanía alimentaria, porque la importación de los alimentos transgénicos y de las semillas transgénicas es lo que realmente está demoliendo, ¿sí?, los pequeños cultivos y los pequeños cultivadores. Y lo otro, yo insisto, y lo dije ahora en el primer segmento, es algo que no quiero que se olvide y que debemos de tener en cuenta, es crear conciencia clara de que no es lo mismo lo rural que lo urbano. No es lo mismo lo rural que lo urbano. Y aún en los ámbitos de la ruralidad, en la atmósfera rural, ¿sí?, hay una gran diferencia cultural en esos núcleos poblacionales que nosotros en Colombia llamamos la cabecera municipal, es decir, donde está la concentración arquitectónica del municipio, ¿sí?, con la mayor concentración de población, y sus regiones adyacentes verdaderamente rurales. Hay diferencias en la cultura y en el concepto de la vida cotidiana y de la culinaria y de los patrimonios. O sea que para mí fundamental, y en eso insisto mucho en mis intervenciones en la universidad, en tratar de crear conciencia. Ya voy a cerrar, Andrés, mis 2 minutos, que ya van en 5, ¿sí? En crear conciencia en que lo rural y lo urbano son diferentes, y en lo rural también hay diferencias, que son necesarias que las detectemos para trabajar con mayor claridad en estas políticas a las cuales he hecho referencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Julián. Estupendo. Y yo le diría algo más de complejidad. Efectivamente, además no es lo mismo lo rural y lo urbano, pero además no es lo mismo lo cotidiano y lo festivo. A lo cual se nos abre, digamos, estos espacios, como bien dices, del registro, investigación y esta estrategia.
voy a cerrar justamente con ello y con una invitación que les voy a hacer, sorpresa. Cristina, te pido por favor estos 2 minutos sobre la última parte y lo que te pido reflexionemos. Disculpa, si me hicieras favor de repetir tu reflexión final, la que diste cuando terminó mi intervención. Sí, te comentaba que frente a los temas que muy bien habías planteado, que estaban relacionados no solamente al hecho hedonista, gastronómico, sino temas como seguridad alimentaria, temas como las semillas transgénicas y lo que nos está afectando a nosotros, y todo esto que sabemos nosotros que ha implicado la gran industrialización de la alimentación para nuestra salud y la consecuencia que vemos, tendrían, o es demasiado probablemente optimista decirme que las agendas de los hacedores del turismo gastronómico tendrían que serlo parte de, o sea, si eso es así, ¿cómo podríamos empezar a trabajar frente a esto que va a venir de todas maneras y nosotros no vamos a poder hacer mucho? Sí, sí, mira, yo creo que quienes hagan, digamos, las políticas o los proyectos turísticos sí tienen que tener en cuenta lo que está ocurriendo, es decir, lo que hemos estado mencionando aquí, los 5, ¿no? Yo creo que es indispensable que el turismo sepa que hay ingredientes que están por perderse, que hay problemas dentro de las comunidades, que pueden ser incluso los propios turistas causa de problemas dentro de las comunidades, que con sus exigencias de ciertos sabores o con sus expectativas ya, digamos, en prejuicio, quieran imponer lo que las comunidades no puedan dar y se den esos procesos de aculturación que también se mencionaron que preocupan tanto, ¿no? Es decir, entonces tendría que haber una gran conciencia. Sí es necesario que las personas visiten los lugares, pero como decía Magda, es indispensable que primero las personas que van a recibir tengan la conciencia de que es lo suyo lo que van a mostrar y no lo que el turista quiera ver, ¿no? Y que haya un orgullo y una claridad de que lo valioso es lo que ellos van a dar. Entonces, una identidad arraigada antes de que entre, digamos, una avalancha de personas con ideas preestablecidas que van trastocándolo todo, ¿no? Aquí hay unos proyectos terribles que se llaman pueblos mágicos, y entonces le ponen etiqueta de pueblo mágico a los lugares, y eso da lugar a que los pinten de colores, a que las fachadas queden de una cierta manera, a que la gente empiece, pues sí, a funcionar para el mercado. Y entonces se rompe la cultura interna, ¿no? Y esto es una cuestión grave. Entonces, cuando oyes hablar a ciertas cocineras, de estas que se llaman cocineras tradicionales, que es todo un tema muy preocupante, porque, y esa es otra cosa, ¿no? El turismo llega y elige a quienes son las cocineras representativas, y no es verdad, o sea, todas las que están en la comunidad pueden ser las cocineras representativas, pero por algún azar resulta que es tal o cual, y entonces se dan divisiones dentro de los pueblos que son terribles, porque nuestra cultura es comunitaria, no es individualista, y la cultura occidental tiende a poner una marca o a ponerle un nombre a una obra, etcétera, ¿no? Entonces casi se vuelve cocina de autor, y así no funcionan las culturas tradicionales. Entonces, si no atendemos estos problemas, si el turismo, digamos, si quienes van a hacer el turismo no saben de esto y no lo tienen claro, se va a tratar de un turismo destructivo necesariamente, pienso yo, ¿no? Entonces, muchas gracias, Cristina. Te doy 30 segundos, querido Julián, que sé que querías decir algo. No, era únicamente preguntarle a Cristina, o si me puede hacer llegar a mi correo, ¿sí?, ese proyecto de los pueblos mágicos, porque aquí están más o menos en una provincia de mi país, en un departamento, a donde me han llamado, han puesto ese título,
y ya veo que están plagiando esa política, porque al depurar vi que al tú hacer la explicación dije, esto le están haciendo papel carbón de lo que está diciendo Cristina. Quisiera conocer el proyecto. Sí, con mucho gusto, Julián. Gracias, Cristina. Muy bien. Muchas gracias, Cristina. Querida Magda, por favor. Bueno, en relación, retomando un poco la pregunta que me hiciste, yo la redondearía en 3 temas. Primero, los jóvenes. Los jóvenes rurales, y en esto de la mano con lo que dice Julián, el sistema educativo, todavía el sistema educativo integral, no está sosteniendo la autoestima de los jóvenes con su saber hacer en el campo en donde están. Mucho menos los sistemas educativos en el área de la culinaria. Entonces me parece que, para darte un ejemplo, las tecnologías originarias de piedra, de barro y de todo eso, no están atravesadas por una sistematización y una calificación en festivales, en un montón de lugares, ¿no? Entonces, al menos en mi lugar. Entonces, esto sí me parece, no me gusta mucho la palabra puesta en valor, sí una visibilización con equidad, eso por un lugar. Por otro lugar, digamos, nosotros validamos en los sistemas educativos una sola forma de conocimiento, que es la que nos han dicho que es válida. Me parece que tienen que conversar, y la investigación también tiene que hacer conversar, las diferentes formas de construir conocimiento, que no siempre es la misma o es la dictada por la academia. Porque en este sentido, ¿para quién vamos a validar? ¿Para qué y para quién vamos a validar? Y pasa lo mismo con la identidad. La identidad, ¿para quién y para qué? Si la identidad es impostar un escenario para el otro, y entonces el tema de la identidad habrá que repensarlo en términos económicos, digo, para la mercantilización de la vida. Si la identidad es para sostener nuestra idiosincrasia, nuestro pensamiento, nuestro arraigo territorial, y entonces tendremos que ser actores políticos, públicos, actores sociales, actores facilitadores, promotores, de que esto sea de esta manera. Y por último, para no robar más tiempo, yo creo que hay una cosa, por ejemplo, que estamos validando lo monstruoso como natural. Yo veo, por ejemplo, que hay una moda con los kioscos saludables, con los kioscos de alimentos saludables. ¿Y cómo se llama el otro alimento que no es saludable? O sea, todo alimento debe ser saludable. Validamos una cuestión de especial como que un alimento sea saludable, cuando la lógica es que el alimento sí sea saludable, en vez de hacer al revés, mostrar lo que no es. Entonces, de alguna manera, esto de alimento saludable es sacarnos de nuestra lógica, porque la lógica nuestra, y esto en Bolivia y en Perú, el alimento no solo nos nutre, nos alegra, nos facilita, tiene otro entorno. Y ahí es como que descuajeringamos esto que llamamos alimento para transformarlo en un producto que no te hace mal, pero no es por lo que yo como. Y si no, ¿quién para su cumpleaños dice hoy voy a comer 220 gramos de calorías, vitamina A, B, C? No, me quiero acariciar el alma con el gusto, me quiero dar un placer, quiero tener en mi memoria afectiva algún color, algún olor y algún sabor. Muchas gracias, querida Magda. Julián. Dame un minutico, sí, porque tengo un minuto para... Es que quisiera complementar esa magnífica intervención de Maggie para decir, sí, esos kioscos de... ¿Perdón? No, sí, sigue por favor. Sí, esos kioscos de alimento sano que se están volviendo una epidemia, ¿sí?
y han convertido al comensal moderno en un hipocondríaco. Y yo tengo una gran lucha aquí, una permanente pelea con los nutricionistas y los dietistas y los ingenieros de alimentos, pero sobre todo con las profesiones de nutrición y dietética, porque son formados bajo una normatividad anglosajona y europea, y ninguna de las minutas, lo que llamamos nosotros nuestros menús nativos, logra pasar, ¿sí?, una evaluación de ellos. Nunca tienen en cuenta la cultura, ¿sí?, nuestro fogón de origen, esa nodriza que hablaste ahora, esa nodriza alimentaria, sino que estamos trabajando bajo los conceptos de salud y de antropometría y de peso de otras partes. Importantísimo eso. Ok, eso era lo que quería observar. Muchas gracias, Julián. Esteban, querido. Súper. yo sigo encantado. Podría oírles a todos ustedes días enteros que estaría fascinado de hacerlo. Para mí el tema de la educación que tú mencionaste al final, ¿cuál es el rol que va a jugar este cocinero profesional? Es súper complejo, ¿no? Porque yo no sé si es que llamar cocinero profesional. Para mí es importante que uno la alimentación la vaya enfocando y entendiendo desde varios aspectos. Por ejemplo, para mí el tema de sustentable es fundamental. Uno tiene que vincular la gastronomía hacia la sustentabilidad sí o sí. Y esa sustentabilidad es social a través del mantenimiento de las culturas y de la identidad. Esta sustentabilidad es económica a través de esa generación de posibilidades que se tiene que dar en los territorios. No es posible que la gente en el campo tenga malos momentos económicos cuando debería ser la gente más rica del mundo, porque es lo más importante. Y también desde la sustentabilidad ambiental, no podemos seguir dañando nuestro ambiente, es como fundamental en eso. Y para mí hay tres actores, no es una mesa de tres patas esto. Por un lado tiene que estar esta sociedad que te permite, por ejemplo, emprender, por ejemplo, soñar en hacer cosas alrededor de la cocina. Por el otro lado está toda esta institucionalidad pública. Me encanta que se diferencie lo que es gobierno de lo que es Estado, porque Estado somos todos y gobierno es el que lastimosamente nos mal maneja nuestros fondos durante siglos en estos territorios. Pero también hay que volver los ojos a la academia, algo tiene que decir la academia. Entonces, cuando yo les digo a mis estudiantes que el cocinero para mí tiene que ser un actor social, me enfoco desde esta gastronomía etnocultural. No puede ser solamente un transformador de alimentos. Así como la alimentación no puede ser solamente nutrición, un cocinero no puede solamente cocinar. Entonces estoy de acuerdo en ese tema de que la alimentación es muy importante, solo para dejarlo en manos de cocineros, querido Andrés, y eso que yo también soy cocinero. Creo que todos los que comemos debemos preocuparnos de eso. Los que no comen, no. Ellos que se preocupen de otras cosas. Muchas gracias, querido Esteban. Va a ser un placer volver a escuchar, porque esto queda grabado, esta conversación que hemos tenido, y sabemos que el evento sigue, y yo creo que la gente lo va a disfrutar mucho. Nos hemos quedado con varios temas, pero yo lo que les quiero proponer a ustedes es, no es que nos vayamos a otra sala a seguir conversando, que me encantaría, sino ver cómo los puntos que ustedes han tratado podrían ser la posibilidad de que escribamos algo. Me gustaría contar con ustedes para ver cómo generar un espacio donde esta reflexión no quede solamente en estos breves minutos, sino, por ejemplo, Julián nos reta a una estrategia y pedagogía, ¿no? Donde sea una política de Estado, y me parece central, es un momento importante para discutir temas como este. En tanto, Cristina, yo estaba tratando de titularlo así como ¿qué es necesario que sepan los hacedores de políticas turísticas? ¿Qué es necesario que hagan y qué es necesario que dejen de hacer? O sea, porque en realidad a veces nos pasa que los que están al mando de esto son muchas veces funcionarios públicos que han sido puestos, ¿no? Porque es el hijo del tío, del sobrino, de la hermana, y lastimosamente, y nos pasa en todos nuestros países, quienes venimos trabajando y cuidando esto, somos testigos del evento sobre la arepa más grande del mundo.
Y de pronto vemos que nuestros políticos tienen esa imaginación enana y afecta un trabajo que viene realizándose hace mucho tiempo. Y yo creo que es importante ese qué hacer, pero sobre todo qué no hacer, ¿no? Entonces, por ahí... el mundo de los concursos nos tiene locos. Concursar y clasificar en esa idea positivista del 1 al 10 y del 1 al 100 nos tiene locos en todo. ¿Sí? Y este tema de tener los guines de todos, ¿no? Exacto. O sea, hemos importado, y en este mundo también algo que hemos importado, yo creo que ojalá, y espero que cambie, ese mundo donde el cliente siempre tiene la razón. ¿Y por qué el cliente siempre tiene la razón? Oye, a mí me enseñaron en Bélgica un patrón alemán y muy socialista me decía, al cliente se le trata como un rey, pero no se le puede dejar reinar. Va en contravía. Sí. Y eso lo has escrito, lo he leído. Sí, claro. Yo tengo una columna que se llama así. Yo tengo en el mantel de cuadros, al cliente se le trata como un rey, pero no se le puede dejar. Recomiendo mucho el libro de Julián. Entonces, querida Cristina, sobre todo eso, ¿no? Porque van a seguir viniendo más genios de la acción pública para, ya de repente no le llamarán pueblos mágicos, sino pueblos pintorescos, y será otro color de pintura, y en el camino lo que estamos haciendo es dejar que se pierda esto que justamente nos diferencia, ¿no? Querida Magda, yo creo que has tocado un tema central, varios en realidad, pero me llamó mucho la atención repensar la identidad. O sea, porque también esa identidad ha sido, digamos, motivo sobre todo de muchas, en todo caso, irrupciones bruscas, ¿no? Entonces, te reto en el repensar la identidad de nuestras cocinas. Y querido Esteban, que ya me toca ir cerrando, ya me están avisando, me parece importante que podamos empezar a trabajar sobre esto que nos has planteado, ¿no? Sin casarnos con el término sostenible o sustentable, sino cuál es este rol del cocinero como agente de cambio social, ¿no? Más allá de transformador de productos en platos y sabores. Yo les agradezco mucho, he disfrutado muchísimo este espacio. Tenemos que ya terminar, me están diciendo por todos los medios, tengo 5 pantallas acá que me dicen, pero están fascinados. Muy buena. Querido Julián, querida Esteban, querida Cristina, Magda, un placer verlos, y estoy seguro que esto da como para que dentro de poco nos reunamos en San José de Chiquitos, o en Lima, o en Colombia, o en Ecuador, o en México, o en Argentina. Un fuerte abrazo a todos. Gracias. Un abrazo, muchas gracias. Abrazo a todos. Chiquitanía. Hasta volver a la chiquitanía. Cristina, te mandé el correo por el chat. Perfecto, sí, Julián. Con mucho gusto. Saludos a todos. Hasta luego, gracias. Hasta luego, Gracias. Ay, chao.